clase nueva, nunca se había dictado. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posible para que puedan entenderlo. Igualmente, a la hora que lo hagamos en la clínica, en la práctica, también lo van a entender mejor todavía. Pero, digamos, vamos a tratar de explicarles lo básico de esto. Ok. El objetivo de esta clase es el dar una aproximación a los procesos de activación, ajuste y controles de la aparatología ortodóntica removible, básicamente. Pero también vamos a ver algún aspecto de la aparatología que solemos usar a nivel de pregrado. Usualmente estos aspectos se ven en la práctica clínica, pero haremos este intento pues por poder entender estos procesos y poder aplicarlos en nuestros pacientes, ¿no? La importancia de entenderlos radica en la correcta utilización de la aparatología para que sea eficaz y eficiente, ¿no? Ok, entonces vemos que tenemos dispositivos que se pueden, o sea, los removibles son dispositivos que se pueden quitar y poner, poniéndole en fácil. Se pueden quitar y poner y que están diseñados para corregir problemas dentales y de alineación. Por ejemplo, esta placa que ven aquí, ¿no? Aquí ven una placa que tiene, por ejemplo, un tornillo de expansión para mejorar, digamos, la forma del arco dental. Va a tener unos ganchos tipo cantilever, ¿no? Que tienen este resorte aquí para distalizar, por ejemplo, esta molar, ¿no? Esto es distalizar esta molar, ¿no? Tiene un arco vestibular para que mantenga la forma del arco, o en algunos casos para darle forma al arco en la parte anterior. Por ejemplo, en este caso que tienes también estos protrusores, nos sirven para qué? Para enderezar estas piezas. Al activarlo va a ir girando la pieza hasta que choca con el arco y se alinea. Ahora, ¿cómo ves la activación? Ahora vamos a ver. Podemos hablar de placas activas tipo Hole, Schwartz, ¿no? O placas también de retención, alineadores, removibles también, ¿no? Cada uno tiene un uso determinado, ¿no? Entonces, para adelantarles algo, ¿no? Después lo vamos a ver. Este arco vestibular puede ser ajustado, ¿no? Así al igual que estos protrusores en esta zona para ejercer un movimiento. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hicieron este gancho, pusieron la parte redonda de un universal o de un pico de pajarito en la parte interna y doblaron contra esa parte el alambre para dar esta forma redondeada. Cuando ustedes quieren activarlo, ustedes meten en esta zona la parte plana, ya no la redonda, y la parte redonda por el otro lado. Y al hacer presión, va a hacer que este gancho haga esto. Al hacer presión se va a ir para acá, para arriba. Pero irse para arribita, en este caso, va a provocar que este diente haga este movimiento de giro, que aquí tiene un punto de apoyo, y al hacer presión en este lado estamos direccionando la fuerza en sentido contrario. Entonces podemos generar un movimiento de rotación en el diente apoyado sobre este arco vestibular. Aquí, por ejemplo, he puesto gancho para ambos lados para que haga ese efecto. Ahora, el punto es, ¿ustedes van a activar todo al mismo tiempo? Y la respuesta es no. Es preferible activar gancho por gancho a diferente tiempo. ¿Qué es lo que en ortodoncia digamos, se prefiere hacer primero? Lo primero que se prefiere hacer es eliminar o mejorar la discrepancia transversal. Si nosotros tenemos una arcada que tiende a ser antrésica o muy estrecha, entonces podemos usar un tornillo de expansión que al activarlo va a ir haciendo que esta arcada se mejore en cuanto a su ancho. ¿Okay? Va a mejorar la forma, se va a hacer en este caso que es ligeramente tendiente a ser triangular, va a hacer que se anche más y ya no sea triangular, sino sea parabólica. Pero ¿qué pasa? Miren, hay varios puntos. En esta placa nomás hay varias cosas que explican. Por ejemplo, lo primero les decía lo transversal, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Miren, ¿eh? Ven el puntero, ¿verdad? Si ustedes hacen este movimiento transversal, ¿no? Para que esto se anche aquí, ¿qué va a suceder con este arco vestibular? Si ustedes van anchando en sentido transversal, este arco vestibular va a comenzar a comprimirse hacia adentro.
¿ok? Y va a comenzar estos dientes que los llevar hacia atrás. Entonces ustedes tienen que hacer algunos ajustes ya posteriores en el cual van a poder ampliar estos ganchos, estas anzas, ahora después vamos a ver cómo, para que vaya liberándose la presión en la zona anterior. Y luego ya pueden, una vez que hayan logrado la expansión, recién comienzan ya a hacer la activación de estos ganchitos. ¿Okay? Y después lo que es la activación ya de las molares aquí en estos cantilevers para distalizar las molares. ¿Ya? Ahora, si hablamos en estricto, se prefiere que los aparatos tengan, digamos, lo menos posible de ganchos o de elementos, ¿ya? Para poder hacer el trabajo mejor, lo cual va a implicar cierto trabajo en el sentido que van a tener que hacer varios aparatos consecutivos. Por ejemplo, en vez de poner tanto gancho aquí, solamente hacemos, por ejemplo, primero una placa de expansión, nada más. Expandimos lo más que podemos y después cambiamos esa placa ya para una placa sin el tornillo, pero que tenga, por ejemplo, ¿qué cosa? Que tenga ya la activación, o que tenga estos propulsores con extractor vestibular para la activación de estos ganchos y poder girar estos dientes de aquí, después de haber hecho la expansión. Y después de eso, unos para que pueda tener estos ganchos para distalización de las molares o algún otro método para la distalización de molares. Mientras menos ganchos tenga o menos cosas tenga la placa, va a ser más efectivo. ¿Ya? No por poner más cosas en una placa es mejor. Hay cosas que sí se pueden trabajar paralelamente, pero lo ideal sería trabajar una cosa a la vez. Y siempre lo primero es lo transversal. Después ya es la giroversiones, el alineamiento, visualizaciones, visualización. Pero digamos que la tendencia es esa, a ir por partes. ¿Okay? Vamos por aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la activación de la aparatología? Dice que es la parte del proceso del tratamiento ortodóntico en el cual se hace un primer abordaje del aparato instalado para que éste inicie o modifique la acción para la que fue construido. Entonces, por ejemplo, les doy este ejemplo de aquí. Ustedes preparan un cuadrihélice, ¿ya? Pero de tal manera que, por ejemplo, ustedes ven aquí que una vez que hicieron el cuadrihélice, aquí lo ven expandido el cuadrihélice. Acuérdense que este cuadrihélice nos sirve para expansión. ¿Sí? ¿Cuánto lo activa? La activación es como ven aquí, media corona. ¿Entienden? Esta es la banda, este es el diente. Miren que está media corona más afuera. ¿Cierto? Aquí está la parte palatina de la banda y aquí está la parte vestibular de la banda. Entonces hay media corona de activación a este lado y media corona de activación al otro lado. ¿Ok? Miren que este gancho que va sobre el premolares, en este caso, está no aquí atrás, sino está a la mitad, justo en el surco medio. Da igual. De tal forma que cuando ustedes colocan un lado, ustedes van a ver una corona completa salida al otro. Si este lo colocan aquí, van a ver una corona completa. Y esa es la primera activación del aparato. Cuando ustedes lo construyen como está ahí. Pero a la hora de la primera activación, antes de instalarlo, tienen que activarlo para que haga su función, para que realice su función. Y esa función va a ser ¿cuál? La expansión. Entonces miren todo lo que va a expandir cuando este arco esté bien metido aquí, esta banda, y este arco está aquí, digamos, bien pegadito al palatino de las premolares, acá está todo salido completamente hacia el vestibular. Entonces cuando ustedes cementan esta banda aquí, esta banda al cementarla, van a tener que comprimir el aparato para cementarla. Y esto va a estar aquí, y la banda va a estar exactamente en la molar. Y va a generar una presión en ambos lados que va a generar la expansión del arco, ¿no? Ahora, hay otros ajustes que deben hacer también, ¿no? Pero eso
ya es diferente, por ejemplo, porque si ustedes dejan esto así nomás van a provocar una rotación en las molares. Entonces también se hace una activación a este nivel, ¿no? Para que no se, para minimizar, o sea, con un alicate de 3 puntas se presiona aquí para que esta cara de aquí que está muy salida quede ligeramente doblada hacia atrás, ligeramente doblada hacia atrás. Entonces la expansión es más paralela, no va a generar distorsión en cuanto a la posición o la rotación de las molares. ¿Okay? Aquí también pueden ajustarlo a nivel de las hélices. Como ven aquí, miren, aquí se ve cómo están activando también a nivel de las hélices. Entonces hay varios tipos de activación. Pero eso se hace, es el primer ajuste que se hace. Por ejemplo, en el disyuntor, ¿no? Ustedes cementan el disyuntor y la activación del aparato es hacer 4/4 de vuelta, o sea, una vuelta completa del tornillo de arranque para que puedan, digamos, hacer su primer efecto, ¿no? En el caso del disyuntor es provocar la disyunción de la estructura palatina media que está comenzando a organizarse. Entonces se rompe esa estructura palatina media con esa primera activación de 4/4 de vuelta, o sea, una vuelta completa, ¿no? Del tornillo para que provoque el primer efecto. Y luego ya son los ajustes. Entonces ahora después vamos a hablar de eso. Métodos de activación, ¿no? También puede ser, como les decía, ¿no? En el caso del disyuntor, es la primera activación, viene a ser lo que es el primer ajuste que se le hace a la pata. Muchas veces es en los aparatos removibles como esta sería una primera activación, de repente darle 1 o 2/4 de vuelta en los removibles. El disyuntor es fijo, por eso es que es diferente el caso. Esa es una expansión rápida maxilar, que tampoco está indicada en todos los casos. Siempre tenemos que tomar en cuenta que los dientes o las molares, por ejemplo, en el caso del disyuntor, hayan ya completado el ápice dental, ¿no? Para que no vaya a provocar daño. Entonces, en este no tenemos tanto ese problema y podemos usarlo tempranamente porque es un tornillo de expansión, no es un tornillo de disyunción. Y la primera activación puede ser 1 o 2/4 de vuelta, o sea, 2 topes. Ahora vamos a ver cómo es eso, ¿ya? Igual estos ganchos de aquí también se pueden ir ajustando, ¿no? Como les decía, si ustedes lo han hecho con la parte redonda del alicate acá, colocan al revés la parte cuadrada aquí y la parte redonda de este lado y le hacen una ligera presión para que este gancho se active. Que se active, digamos, en un orden de unos 10 grados más o menos, como una primera activación. Y eso va generando, digamos, movimiento. Esa activación es ese primer ajuste que le hacemos a la aparatología para que comience a hacer su función. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Este pasito que hemos visto hoy día con un alumno, pues le estábamos tomando fotitos para enseñárselos hoy día, pues justo llegó el caso así. Aquí tenemos unos ganchitos propulsores, estos son incisivos inferiores, tenemos aquí, y tenemos también un tornillo de expansión en esta zona, ¿cierto? Entonces miren que este ganchito ha sido ya activado para que pueda topar con el diente, ¿no? Cuando lo trajo no topaba con el diente, estaba ahí pasivo. Entonces hizo esta primera activación, ¿no? Y también se activó el tornillo de expansión. Este tornillo de expansión normalmente puede haber 2 formas de activarlo, dependiendo del paciente y la tolerancia también del paciente a la presión, ¿no? Puedes activarlo, el tornillo de expansión, 1/4 de vuelta semanal, y lo que es normal o preferente son 2/4 de vuelta semanales. Una vez por semana, 2 topes, va a entrar con presión, ¿cierto? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que está actuando? Porque en la siguiente control que viene el paciente, van a ver que el aparato entra y sale con facilidad. Cuando ustedes lo ajustan, le dan el ajuste del 1/4 o 2/4 de vuelta, ustedes ven que entra con dificultad el aparato, entra ajustado.
hace presión hacia los lados. Pero cuando ustedes ven que ya el aparato viene después de 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, van a ver que el aparato llega ya flojito. Eso quiere decir que está haciendo su efecto. Esto puede ser tanto para la maxilar superior como para el inferior. Recuerden que hablamos de disyunción cuando ya el niño tiene cierta edad más avanzada, ¿no? Que se puede colocar un aparato fijo. Pero, por ejemplo, esta paciente, si no me equivoco, me acuerdo que tenía 108 años, creo, si no me equivoco, o 9 máximo, entonces podíamos utilizar todavía este tipo de elementos. O, extraña y sepa, el tornillo de expansión superior a temprana edad, cuando todavía no hay una consolidación de la sutura palatina media, va a hacer un efecto, sí, también, no solamente dentario, sino también a nivel óseo, ligeramente va a separar los procesos palatinos, porque no hay una sutura consolidada, cosa que el disyuntor es diferente. Cuando ya comienza a consolidarse la sutura, se coloca el disyuntor para romper esa primera unión que se va generando a nivel de la sutura palatina media. Eso se rompe, se quiebra y comienza a desplazarse transversalmente. Por eso es que a veces le digo que no es conveniente colocar disyuntores a temprana edad, porque es demasiada fuerza que se va a aplicar sobre los procesos maxilares. Entonces se puede colocar un tornillo. A los 7 años no puedes pensar en colocar un disyuntor. A los 8 años tampoco. A los 9 años la mayoría de los casos tampoco. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con qué cosas utilizamos, a qué edad, en qué momento, en fin. El paciente, acuérdense que es un todo. Tenemos que evaluar todo, su edad, el desarrollo de la pieza dentaria, los estadios de Nollack en los que se encuentra, ¿no? Para poder saber si podemos ejercer más o menos fuerza sobre los dientes. Miren la activación aquí de este ganchito de aquí, ¿no? Este ganchito estaba muy mirando hacia incisal, entonces tuvimos que bajarlo un poquito. Lo bajamos ahí para que pueda entrar y chocar mejor contra los dientecitos, ¿no? ¿Sí? En la parte del tornillo, aquí miren, ¿ve? Hay un tornillo aquí la activación todavía de este ganchito, pero el tornillo de expansión empieza así, miren, ustedes tienen una dirección de la flecha, ¿ok? La dirección de la flecha. Cuando ustedes colocan digamos, la llave para la activación o el ajuste de este tornillo, empieza ahí y cuando ustedes lo bajan, termina a topar aquí con el otro vástago del tornillo y ahí queda. Entonces, ese es un ajuste. Es un cuarto de vuelta. Ese tornillo es como una ruedita que tiene 4 huequitos. Pasa en cruz. Aquí y para el otro lado aparecen 2 más. Cada vez que ustedes dan un tope es un cuarto de vuelta de este tornillo, ¿no? Entonces, ojo, un cuarto de vuelta quiere decir, cuando ustedes dan una vuelta completa, o sea, 4 cuartos, equivalen a 1 milímetro. A 1 milímetro. Y así como en el maxilar superior, ustedes sí pueden lograr un poco que los procesos mismos maxilares se expandan. En el maxilar inferior, acuérdense que este es un solo hueso, aquí no hay, no, o sea, el efecto de este tornillo ustedes no lo van a ver en la zona anterior, por ejemplo, en el inferior. ¿Dónde lo van a ver? Lo van a ver en las molares o premolares, o en este caso molares decisivas en la primera molar, ¿no? Hacen que los dientes posteriores que están ligeramente lingualizados se vestibularicen, se enderecen, se pongan más derechos. Y al ponerse más derechos va a haber una ampliación de lo que le llamamos como perímetro del arco. Va a aumentar el perímetro de este arco. Y eso nos favorece porque ganamos espacio dentro del arco dental. No es que va a haber una separación, porque aquí al centro no hay una sutura como sí hay en el maxilar superior, sino simplemente que las piezas se van a enderezar, las piezas posteriores van a verticalizarse, y al verticalizarse ganamos en el perímetro del arco. ¿Okay?
ajustes de la aparatología, ¿no? Modificaciones que son modificaciones que se realizan durante el tratamiento para optimizar la eficacia del aparato. Tipos de ajuste, cambios en la presión ejercida por el aparato, como les decía, ¿no? Si ustedes activan el tornillo, van a ver que hay una presión que se genera sobre las piezas dentales y en algunos casos sobre la mucosa también, ojo. ¿Okay? El reajuste de componentes, tanto como brazos, ganchos, en fin, ¿no? Indicaciones para realizar los ajustes cuando hay disconfort del paciente, cambios en la alineación dental. Tenemos que hacer estos ajustes para que el aparato calce bien, no provoque daños en la mucosa y que la fuerza ejercida sobre los dientes tampoco sea excesiva. ¿Sí? Hablamos de la frecuencia del ajuste, ¿no? Cada cuánto debemos hacer el ajuste, y los ajustes en los aparatos ortodoncicos se realizan dependiendo del tipo de aparato, de la severidad de la maloclusión y según la edad del paciente también. Como les decía antes, un tornillo de expansión, ustedes lo promedio es hacer 2/4 de vuelta semanal, pero hay casos en los que son muy niñitos, ¿no? O muy temprana edad, en la que se prefiere de repente darle solamente 1/4 de vuelta semanal, ¿no? Entonces, si ustedes dan 1/4 de vuelta semanal, quiere decir que en un mes pueden ganar 1 milímetro. ¿Okay? Esos tornillos están diseñados para más o menos poder ampliar entre 6 a 7 milímetros, ¿no? Entonces, si es 6, 7 milímetros, estamos hablando por 4, estamos hablando hasta de 28 semanas que podría durar, ¿no? El ajuste, si es que lo hacemos a 1/4 de vuelta semanal, ¿no? O podría ser 14 semanas si es que lo hacemos con 2/4 de vuelta semanal. Entonces, eso, ¿qué cosa hacer? Normalmente no le decimos al paciente que venga semanalmente. Normalmente le delegamos ese trabajo al padre o tutor, ¿no? Se le instruye cómo se hace el ajuste y el tutor es el que realiza el ajuste semanalmente. Entonces podemos ver al paciente ya más espaciado, de repente, en algunos casos que tenemos duda o que queremos tener mucho control del tema, podemos irle dando citas cada 2 o 3 semanas, ¿no? O también puede ser cada mes la cita para el siguiente ajuste y control, ¿no? ¿Okay? También depende de si son ajustes para los ganchos de retención, por ejemplo, como los Adams, el arco vestibular, hay otros también, flecha, ganchos circunferenciales, en fin. Si es también ajuste de los ganchos de entrega, o sea que son aquellos que ejercen una acción directa sobre una pieza o piezas dentales en particular, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer la protrusión de una pieza dentaria, queremos hacer la giroversión de una pieza dentaria, entonces también tenemos que ver que la frecuencia del ajuste normal es de 2 a 3 semanas y en algunos casos hasta un mes, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de si ya formó o no su ápice, ¿no? Dependiendo de cada cosa de ellas, podemos hacer el ajuste cada 2, 3 o 4 semanas. Lo promedio es eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿qué tipos de gancho conocemos? El gancho tipo Adams, por ejemplo, el gancho tipo Adams, ¿no? Que es un gancho netamente retentivo, ¿no? Para que el aparato se retenga, se contenga en boca, no se caiga, no se esté saliendo. Este gancho, ya ustedes lo conocen, ¿ya? Pero miren cómo es, ¿no? O sea, no, hay algunos que le dan otras formas, pero esta es la forma normal del gancho Adams. Debe de entrar y quedar en esta tronera que se forma aquí, ¿ya? ¿Por qué debe entrar ahí? Porque recuerden que aquí la pieza tiene un ecuador, ¿cierto? Por debajo del ecuador de la pieza todo es retentivo, porque la pieza no es plana, es combada. Al ser combada, si ustedes esta zona la colocan bien aquí, por debajo del ecuador de la pieza, van a lograr retención ahí, ¿ya? Si ustedes lo ven visto desde arriba, también debe pasar por entre las piezas dentarias, pero miren cómo se ajusta aquí para que pueda estar bien ajustadito, ¿no? Ahora,
Este tipo de ganchos, ustedes los pueden también manipular ya después de que lo han confeccionado para que adapte mejor en el paciente, ¿no? Y hay dos tipos de adaptaciones que se pueden hacer. Una a nivel de este brazo, para mejorar, digamos, que esto entre ligeramente más, y otro a nivel de estas, vamos a llamarle patitas del Adams, ¿no? Que también les podemos dar una angulación mayor para poderlo ajustar, ¿no? Que se ajuste al modelo. Entonces, miren aquí, miren este gancho Adams. El primer ajuste que ustedes deben intentar cuando ven un Adams que no retiene bien, es primero hacer este ajuste con el cual ponemos el alicate con la parte redonda hacia abajo y la parte plana hacia arriba, y hacer un doblez en este sentido, o sea, como girando el alicate, ¿no? Girando el alicate. Ligeramente, no es algo excesivo. ¿Ya? Entonces, un ajuste aquí, un ajuste acá, igualito, rotándolo, para que ligeramente el objetivo es que estas patitas, al hacer el ajuste en este sentido, estas patitas se ingresen un poquito más acá. Un poquito más acá. Y esto va a hacer que tenga mejor retención. Es un primer ajuste. Si con eso ya lograron que se ajuste bien, ahí lo dejan, ya no lo tocan. Pero ¿qué pasa si a pesar de eso todavía queda un poquito flojo? Hay otro ajuste, no sé si lo llegan a visualizar aquí, ¿no? Entonces ustedes agarran esta patita y le van a hacer un movimiento más bien hacia adentro para mejorar qué cosa, que esto quede más por debajo del jugador de las piezas y con eso tenga mejor retención, ¿ya? Pues yo me acuerdo que yo de estas cosas me enteré después que salí de la universidad, que se podían ajustar los aros, ¿no? Yo pensaba que si hacía ese dance y salió mal ya no servía, pero después me enteré que sí se podían ajustar. Entonces, pero eso ya me enteré después. Todavía en ningún libro te dicen cómo hacerlo. ¿Sí? Ahora, el arco vestibular. El arco vestibular, que ya lo conocen también, ¿no? Es un arco de alambre que corre por la superficie labial externa de los dientes anteriores, ¿no? Que tiene estas anzas, le denominamos anzas, ¿no es cierto? Este gancho vestibular tiene la particularidad que puede ser un gancho de retención, para que el aparato se retenga, pero también puede ser un gancho de entrega, que puedan ustedes activarlo, que puedan ustedes ajustar para hacer algunas cosas. Por ejemplo, pueden hacer que estos dientes se paratinicen un poco si ustedes lo accionan en esta zona. ¿Cómo lo van a accionar? Ahora lo vamos a ver. Si ustedes lo accionan aquí, van a ver que el gancho se contrae y pueden realizar algunos movimientos. Pero eso dependiendo. Si ustedes quieren la palatinización de las piezas, pueden hacerlo, pero eso implica también que tienen que hacer un pequeño desgaste en la placa, ¿no? A nivel de las piezas dentarias para que permita este movimiento. Porque si no, no lo van a lograr. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a ver. Cuando ustedes hacen el gancho, ustedes lo hacen poniendo la parte redonda sobre la parte interna y doblan sobre el gancho para lograr esta forma de anza. Cuando ustedes lo van a activar, por ejemplo, que quieren que este gancho, en vez de meterse hacia palatino, se vaya hacia vestibular, ¿no? Como les comentaba, cuando ustedes tienen el tornillo de expansión y lo van abriendo, este gancho tiende a meterse aquí. No les conviene eso, quieren que esto se vaya hacia afuera para que no haya ese efecto. Entonces lo hacen al revés de lo que cuando lo formaron. Ponen la parte plana en la parte interna y la parte redonda en la parte externa y hacen una ligera presión sobre este gancho, esta anza. Y el anza, ¿qué va a hacer cuando pase eso? Se va a separar, se va a abrir y esto viene hacia afuera. Esto se viene hacia afuera. Ustedes hacen ese movimiento y lo logran de esa manera. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Queremos más bien, ¿no? Está un poco vestibularizado los dientes y queremos que se vayan un poco hacia el palatino. Entonces queremos ajustar el arco vestibular, ¿no? Lo que hacemos
Ustedes habrán visto que tienen en los alicates universales, tienen unas ranuras aquí y acá. Entonces, en esa ranura, ustedes colocan esto aquí en una ranura y en la otra, y lo ajustan levemente y se va a cerrar esta ansa, y van a lograr que esta parte vestibular venga más hacia atrás, ¿no? Y esa es la forma de activar, ¿no es cierto? Como les repito, si ustedes quieren que los dientes vayan un poco más atrás, pueden hacer un desgaste en la zona del acrílico para que pueda ejecutar mejor su acción. Si no quieren eso, sino solamente un movimiento de inclinación del diente, dejan el acrílico ahí y van ajustándolo y van a lograr solamente una retroinclinación de los dientes. Pero que el diente todo completo no se cierre, eso no se dice. Por eso sí tendrían que hacer un desgaste a nivel del acrílico, de la base. ¿Ok? También tenemos, como les decía, aparatos que usamos en la clínica, como el disyuntor tipo Hyrax, por ejemplo, que ya lo hemos visto, lo han visto varias veces también, ¿no? Antiguamente lo hacíamos así. Antiguamente lo hacíamos con una banda molar y una banda en la primera premolar. Primera premolar y molar. Eso era la forma clásica que hacíamos los disyuntores antiguamente. Hoy en día ya se hace solamente con una banda en la molar. Mantenemos este brazo aquí y este aquí, pero ya solamente como un apoyo sobre la premolar, más no con una banda. ¿Okay? Generalmente lo hacemos así hoy en día. También se puede seguir haciendo de esta manera y es efectivo igual, ¿no? Ahora, este disyuntor, como les digo, tiene su forma de activar. Y la forma de activar también es lo mismo que funcionaba con el tornillo de expansión, con la diferencia que este es un tornillo mucho más fuerte. Este de aquí es uno de 9 milímetros, que es el más pequeño que hay. Pero normalmente en arcadas un poquito más grandes o cuando queremos más activación, tenemos de 9, de 11, de 13 milímetros. Ahora, el disyuntor sí tiene otra dinámica diferente al de expansión. El de expansión, como les digo, ustedes van haciéndole un cuarto o máximo 2 cuartos de vuelta semanal, ¿no? Y van logrando un efecto a largo plazo. El disyuntor tipo Hyrax, tipo Haas, ¿no? Es uno que tiene un sustento, digamos, acrílico en esta zona, ¿no? Es diferente, ¿ya? Esos le llamamos expansión rápida maxilar, ¿no? Así le llamamos. ¿Por qué? Porque esto va a generar una fuerza muy, muy grande, ¿no?, sobre las piezas dentales, por lo cual no está indicado en piezas que no hayan terminado de formar su ápice, ¿ya? Eso hay que recalcarlo siempre, porque si no corremos riesgos, ¿ya? Entonces, ¿cómo activamos este Hyrax? Normalmente, el día que se instala el Hyrax, se hace la primera activación. Esta activación consiste en darle, como les dije antes también, una vuelta completa al tornillo, con 4 cuartos, 4 topes que debemos darle, ¿ya? Y con eso hacemos la primera activación, ¿ya? Cuando se empieza a hacer el segundo ya ajuste de este aparato, es al día siguiente de que se coloca en boca, después que le has hecho esa primera activación, ¿ya? Esta primera activación lo que va a hacer es romper la sutura palatina media, y conforme vayan ustedes haciendo los sucesivos ajustes, ¿ya?, van a tener ¿qué cosa? Van a tener que el paladar va a abrirse en forma de V invertida, vértice posterior. Entonces se va a abrir de esta manera, ¿no? Y vamos a tener una separación entre las piezas anteriores, ¿ya?, bastante marcada. Y toda esta parte va a hincharse. Ahora, cosas que tenemos que ver. Cosa que tenemos que ver, por ejemplo, que la activación no se exceda hasta el punto que vayas a generar una mordida en tijera. ¿Qué es la mordida en tijera? Es una mordida en la cual las piezas superiores están completamente vestibularizadas con respecto a las inferiores. O sea, que la molar superior ya queda por fuera del arco en sentido vestibular, ¿no? Entonces, eso no podemos permitir. Tenemos que ir controlando la activación
¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda, digamos, tener, digamos, un tope, ¿no? El tope es cuando vemos que las cúspides palatinas ya están chocando con las cúspides vestibulares, las palatinas superiores chocando con las vestibulares inferiores, hasta ahí nomás dejamos la activación. ¿Ya? Si es que vemos que ya está comenzando a sobrepasar, tenemos que inmediatamente parar con la activación, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Otra cosa, las activaciones, como les decía, se hacen diarias, ¿no? Después de esa primera activación de una vuelta completa, diariamente ya, por eso en esa primera activación también le enseñan al padre, madre, tutor, quien te vaya a realizar el ajuste en casa, le enseñan a realizar el ajuste, ¿no? De tal manera que dan un tope solamente, o sea, un cuarto de vuelta en la mañana y un cuarto de vuelta en la noche. Esa es la forma como lo sigue haciendo la activación el familiar del paciente. ¿Ya? De esta manera estamos logrando la disyunción completa entre 14 a 21 días. ¿Ya? Lo que sí requiere que el paciente venga constantemente para controlar esto, justamente para ver que las piezas no se sobrepasen, en fin. Normalmente se le puede dar una cita a los 3 días, luego a la semana, ¿no? Luego a los 10 días y luego a los 15 días. Si vemos que ya la activación es suficiente con el aparato, ahí cortamos ya no se sigue. Pero sí hay que fijar el disyuntor. Se puede colocar con resina, se le puede colocar con acrílico en esta zona, ¿ya? Previo alambrado, se le pasa con un alambre de ligadura, se amarra aquí y luego se le coloca ya sea un acrílico o una resina, ¿no? Luego, cuando se coloca esto es para fijarlo, ¿no? Para fijar el tornillo, porque la fuerza de los carrillos es tanta que podría hacer que este tornillo se regrese. O sea, yo he visto eso. El tornillo se regresa por la presión. Entonces, para evitar eso se fija. Y luego esto debe quedar fijado en boca. Algunos dicen 3, 4 meses. Yo por seguridad le doy 6 meses de fijación. 6 meses de fijación que no se debe tocar, ¿no? Para después ya que se haya formado ya un hueso completo aquí. El callo óseo, acuérdense que se forma alrededor de los 90 días. Ese callo óseo va a ser la nueva sutura que se va a generar aquí al centro y que va a permitir que estos procesos maxilares no vuelvan a comprimirse. Pero por eso, como son 90 días, o sea, 3 meses, yo prefiero darle 3 meses más, de 2 a 3 meses más, para que se fije bien, ¿no? Porque si no tiende a recidir. ¿Okay? Ahora, la activación es así, ¿no? Igual, este tipo de activador o de elemento de ajuste, ¿no? Es el que se usa para el disyuntor. Es como una rueda, entonces cuando está en boca colocado el disyuntor, entra desde adelante hacia atrás y el ajuste es siempre hacia atrás. Por eso es que la flecha que tiene marca hacia atrás. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El paciente cuando ajusta esto, bueno, el familiar ¿no? gira y al girar queda en esta posición. Lo que estaba primero aquí adelante queda aquí atrás. No sé si lo ven aquí. Aquí. Entonces, eso es la forma en la que queda al final. ¿No? Entonces, ahora lo vamos a ver en otra toma diferente para ver si lo pueden ver mejor. Aquí, miren, ven. Aquí es cuando lo ingresamos de la parte de adelante, giramos hacia atrás y queda en esta posición. Al quedar así, el paciente o el familiar debe sacarlo en esa posición y luego para volver a activarlo tienen que volver a poner así derechito este vástago, derechito. Entonces entra recto y termina así angulado. Si no termina así, hay un problema. Si no lo sacan en esta forma o lo regresan, no, la activación primero que no es la adecuada y segundo, de que no va a aparecer el otro agujero aquí para poder hacer la siguiente activación. Entonces eso hay que enseñarle bien al paciente a activar, ¿no? O al familiar o al eso está de fondo. ¿Ya?
Igual funciona el aparato de Haas, simplemente que aquí hay todo un armazón, digamos, de acrílico, ¿no? Que tiene un soporte mucoso. Yo particularmente no me gusta usar el Haas. No lo he usado nunca. Porque la única vez que vi un Haas después de haber sido activado y fijado y todo lo demás, y tuvieron que retirarlo de boca, créanme que hasta el día de hoy tengo en la mucosa olfatoria cómo olía eso. ¿Por qué? Porque genera que se queden restos de alimento por debajo del acrílico y muchas veces hay todo un tema eritematoso, hasta en algunos casos podríamos hablar de ligera putrefacción a nivel del tejido palatino. Y eso huele muy fuerte, créanme. ¿Ya? Entonces yo prefiero usar este, que es solo el armazón, de tal manera que es mucho más fácil y más higiénico, no retiene alimentos, no hay daño sobre la mucosa. No desmerezco el Haas porque es el aparato primero que salió de distribución, pero tiene esos pequeños problemas. No veo nada de lo que están, si han hecho preguntas. A ver, Teresa, ¿han hecho alguna pregunta? A ver, ¿por qué sonó así? ¿O alguien quiere entrar? No sé, a ver, disculpen. ¿Hay alguien que quiere entrar o algo por el estilo? ¿Que sentió un sonidito? ¿No? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie por dentro? ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer por ahí? ¿Hasta aquí alguna pregunta para...? Doctor, tengo una consulta. A ver, dime. El que, digamos, de la discrepancia que yo le saqué en Moyer, Sí, que digamos que solo salen de 4 milímetros. ya. Entonces solo tengo que decirle al paciente, en cambio, si es expansión lenta, que sea por, por 16 semanas nada más, ¿no, doctor? Que haga cuartos de vuelta cada semana. Claro, podría ser. Depende de la edad del paciente. ¿Qué edad tiene el paciente? Digamos que tiene 10, 9 años por ahí. Ya, si tiene 10 años o 9 años para 10, entonces sí puedes hacerlo 2 cuartos de vuelta a semana. ¿Ya? Ay, Tiene 7, 8, es mejor darle un cuarto de vuelta a semana. O sea, a menor edad del paciente, menos activación. Dime. eso de la discrepancia cefalométrica, doctor, Sí, creo que se mide con la discrepancia de modelos y algo así, creo que tenía entendido. con el análisis de Eso, Twitch. ¿qué es lo que realmente sirve para el tratamiento así ortodóntico? ¿Cómo lo podría interpretar Ah, en los controles? ya, lo que pasa es que la discrepancia cefalométrica es cuando, digamos, tú tienes que ver cuánto el diente y el incisivo inferior está o en su buena posición o está adelantado o retrasado de esa posición. Entonces, cuando tú ves la discrepancia cefalométrica, la mides también junto con la discrepancia de modelos y te da una discrepancia total. Que tú sabes que si el diente está muy atrás, por ejemplo, ¿no? La discrepancia es negativa, si está muy adelante es positiva, pero digamos, tú evalúas la posición del incisivo inferior. Acuérdense que Tweet hablaba de 3 aspectos, ¿se acuerdan? Tweet hablaba de un aspecto funcional, de un aspecto de crecimiento y de un aspecto de posición, de estabilidad en relación al incisivo inferior. ¿No? ¿Y qué decía Tweet? Que el incisivo inferior, cuando está a 90 grados del plano mandibular, considerado como gonio mentoniano, esa posición del incisivo es estable. ¿No? Y si esa posición está en relación con el plano de Frankfurt, ¿no? En una angulación adecuada, va a haber una funcionalidad del incisivo correcto. Ahora, esa funcionalidad está en razón de qué? En razón de la guía anterior, de la guía incisiva. Si ese incisivo está muy vesibularizado, la guía incisiva va a estar alterada. Si ese incisivo está muy lingualizado, también va a alterar la guía incisiva. Y ese es el problema. Entonces, si tú ves que hay una discrepancia negativa muy grande de incisivo, a veces lo que hace es decir, este incisivo que está en esta posición debería estar aquí atrás, debería estar más digamos, lingualizado. Ahora, ¿qué tan lingualizado? Si es demasiada la discrepancia,
Entonces es probable que controles y seguimiento, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A la importancia de los controles regulares, ¿no? El monitoreo del progreso del tratamiento, o sea, cómo va progresando. Ojo, cuando vamos a hacer controles, y eso es algo que pasa bien seguido, por favor traigan los modelos de estudio iniciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes evaluar si hay una mejoría del caso si es que no tienes el parámetro primero? El parámetro primero es tu modelo inicial de estudio. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo expansión, ¿no? ¿Cómo podrías evaluar que la expansión está funcionando o no si no tienes tu modelo en la mano para poderlo controlar? Entonces, por ejemplo, tú quieres lograr una expansión, tienes un ancho bimolar de, vamos a decir, de 30 milímetros, ¿no? Y tú has estado haciendo tu expansión. Entonces tú puedes evaluar en cada control que haces si has logrado algo de expansión. ¿Cómo? Volviendo a medir ese mismo parámetro, por ejemplo, de distancia intermolar, ¿no? Entonces, claro, iniciaste y tenía pues 30, ¿ya? De ahí comenzaste a hacer la activación de un tornillo de expansión lenta y de repente al mes lo vuelves a evaluar y ves, allá, ¿cuánto mejoró o no mejoró? Vuelves a medir, puedes ya medir en boca de frente del paciente, ¿no? Mides y dices, mira, ya no tiene 30, tiene 31, por ejemplo, ¿no? A los 3 meses ya no tiene 30, sino tiene pues 33, 34 milímetros. Entonces hay una evidencia real de que el tratamiento está haciendo efecto, de que hay un progreso positivo del tratamiento, ¿no? O por ejemplo, tú tomas la medida inicial, tienes 30, pasaron 2 meses y siguen 30. ¿Qué quiere decir? Que no hay un progreso, que no está funcionando lo que estás haciendo como tratamiento, ¿no? O por ejemplo, tienes un apiñamiento anterior, ¿no? Tienes un apiñamiento anterior, has colocado un aparato para eso, ¿no? Y traes tu modelo inicial, lo ves al mes y lo ves que está exactamente igual, que no se ha movido absolutamente nada. Entonces te da la posibilidad de poder reevaluar y poder decir, ¿sabes qué? Estamos yendo mal por aquí, vamos por otro lado, ¿no? Entonces, tenemos que ver justamente esos parámetros, ¿no? La evaluación de la adaptación del paciente también, cómo el paciente se está adaptando o no al tratamiento, cómo se está adaptando o no al aparato mismo, ¿no? Hoy en la tarde hemos estado viendo con un pacientito que tiene problemas, me parece que tiene algún TEA por ahí el paciente, no recuerdo bien, pero que el paciente parece que se está sacando un aparato de Magna Mala, ¿no? Y se lo está retirando. Entonces ya es como segunda vez creo que lo he visto al alumno colocarle el aparato y pegarlo nuevamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el paciente no es receptivo al aparato, le molesta, le fastidia y eso hace que se lo esté sacando, ¿no? Entonces tenemos que evaluar eso también, la adaptación del paciente al aparato. Ahora, ¿con qué frecuencia vamos a hacer los controles? Normalmente debería ser no menos de cada 2 semanas, no menos, ¿ya? Semanalmente no tiene sentido, ¿no? Hacer controles ya de una aparatología instalada. Lo mínimo es 2 semanas, puede ser 4, puede ser 6 semanas. Algunos prefieren 3 semanas, ¿no? Pero normalmente es entre 2 a 6 semanas lo que debería ser un control, dependiendo de cada caso, obviamente, ¿no? Porque si tienes, como le decía, un disyuntor, sí tienes que controlarlo más seguidito hasta que lograste tu objetivo final, porque es una expansión rápida del maxilar. Pero si hablamos de aparatos removibles y esto, no es una expansión rápida, es una expansión lenta, entonces no va a haber mayor problema de evaluarlo cada más tiempo, ¿no? Entonces, en esta evaluación tenemos que algunos aspectos a revisar en los controles, ¿no? Por ejemplo, la posición del aparato, si el aparato está bien posicionado en boca, ¿no? Como les decía, si el aparato está cumpliendo su función, va a entrar más fácil cada vez que ustedes lo vean. Hacen el ajuste y en la siguiente cita, o sea, el día que hicieron el ajuste entra con presión, pero el día que le hacen ya el control, lo ven que ya entra y sale con mayor facilidad.
lo cual quiere decir que ha habido un cambio, que ha habido una mejoría en algún sentido. ¿Okay? Deben revisar la salud oral y posibles irritaciones, sobre todo cuando usamos placas acrílicas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque a veces hacemos los aparatos y no le hacemos los alivios necesarios, ¿no? Y muchas veces lastimamos la mucosa. Por ejemplo, en el caso que les enseñé antes, la pacientita, le indiqué a la alumna que por favor le desgastara en la zona que correspondía, digamos, a la parte lingual, porque había zonas que le hacía presión y le causaba dolor al paciente. Entonces hay que hacerle desgastes para que pueda ajustarla, ¿no? También el progreso en la alineación dental, como les decía, ¿no? O sea, cada control, si ustedes tienen sus fotos, si tienen sus modelos, ustedes pueden evaluar ese progreso de la alineación dentaria que están ejecutando, ¿cierto? Problemas más comunes y soluciones, incomodidad o dolor. El más común es la incomodidad o el dolor. Y muchas veces hace que, por ejemplo, cuando hay dolor, el paciente no quiera usar el aparato, ¿no? Entonces hay rechazo a que el paciente pueda usar el aparato. Entonces tenemos que solucionar el tema de los dolores o de la incomodidad para que el paciente acepte el poder seguir usando una aparatología que se le está instalando, ¿no? Y dificultades para colocar o retirar el aparato, ¿no? El paciente debe ser capaz de poder retirar él mismo su aparato de la boca y colocarlo con facilidad. Entonces, eso también tenemos que evaluar en el control. O sea, qué cosa debemos hacer para que el paciente tenga comodidad, tanto para colocarse como para retirarse la mano, ¿no? Debemos evaluar también los desajustes o roturas, ¿no? O sea, desajustes o roturas. El desajuste puede ser activando lo que mejore, pero es cuando hay roturas a veces es necesario hacer un aparato nuevo o reparar el aparato para que quede perfectamente bien. Soluciones recomendadas, ajustes en el consultorio, ¿no? que se pueden hacer en la consulta, ¿no? Ajustes en los aparatos para que se readapten a la boca. El uso de material de confort, por ejemplo, ¿no? Si hay ganchos que están haciendo alguna irritación en la mucosa, de repente pueden colocarse lo que se llama la cera para ortodoncia, pueden colocar, por ejemplo, bolillas de algodón, ¿no? Como torundas de algodón, le pueden colocar a nivel de los ganchos que puedan estar ejerciendo alguna presión o irritación en los tejidos, ¿no? Y bueno, las reparaciones y ajustes, ¿no? que debemos realizar para cada caso, digamos, para poderlos, digamos, ejecutar las acciones que queremos con el aparato, ¿no? Entonces, hay otros tipos, por ejemplo, bueno, creo que acaba la presentación. No, todavía había una más. Consejos para el éxito del tratamiento, dice, siempre evaluar, ver bien lo que es la higiene oral adecuada, ¿ya? A veces vemos que el paciente se coloca el aparato y cuando viene después de cierto número de consultas, ¿no? Viene con el aparato lleno de sarro, ¿no? El aparato, ojo, aparte de la boca, el aparato lleno de sarro, ¿no? Mucho acúmulo de restos de alimentos entre los dientes, ¿no? Tenemos que indicar la importancia del cepillado, del uso del hilo dental en algunos casos, ¿no? O de las escobillas interproximales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de algunos aparatos fijos como el disyuntor, como algunas técnicas de 2x4 que a veces están utilizando, poder ver que la higiene sea la adecuada, ¿no? Para que no vaya a provocar ningún daño a nivel dental, ni a nivel de mucosas, ¿no? También digamos, ¿cómo podemos decirle? El uso correcto del aparato, o sea, propiciar el uso correcto del aparato, ¿no? Los aparatos removibles deben ser usados todo el día, excepto para comer, ¿no? Esa es la condición, salvo que sea un aparato fijo, ahí sí no hay pierde, tiene que estar en boca siempre, ¿no? Como por ejemplo el McNamara, que va fijo. Pero si no es ese tipo de aparato, una placa removible con tornillo de expansión o con cualquier otro gancho para ejecutar una acción específica, debe ser usado todo el día, excepto para comer. Para comer el paciente se lo retira, come, se lava el aparato
y se lo vuelve a colocar en. Ese es el uso correcto del aparato, ¿no? Duerme inclusive con el aparato. Hay personas que a veces la mamá dice, pero tengo miedo que se atore cuando está durmiendo, ¿no? O sea, piensan que se le va a salir el aparato. Para eso es nuestro trabajo, de dejar el aparato en una condición que no salga fácilmente, o sea, que tenga que sacarlo adrede, ¿no? Y no que se caiga solo. Ahora, el paciente no se va a ahogar definitivamente, porque los aparatos removibles, como tienen toda una estructura acrílica, es demasiado difícil que se lo pueda tragar o que se pueda atragantar con él, ¿no? Explicarle a la mamá o a los tutores eso, ¿no? Para que estén tranquilos y que propicien el uso del aparato nocturno, ¿no? Que es en realidad donde mejor efecto hace el aparato. Luego seguir las instrucciones del ortodoncista o del operador, ¿no? O sea, todas las instrucciones que les den tienen que ser claras y precisas, ¿no? Qué cosas no debe comer, qué cosas sí puede comer, cómo debe lavar los aparatos, cómo debe usarlos, con qué frecuencia, todo. Eso es, ya tienen que dejárselo muy claro al paciente. Y obviamente a los tutores, porque estamos hablando de niños generalmente, ¿no? El cumplimiento con las citas de control es importante, ¿ya? A veces los padres o los tutores no le dan importancia del caso a los controles, y es donde prácticamente está el éxito del tratamiento, ¿no? Dicen, pero ¿para qué